En este video trataremos los argumentos lógicos. Muy bien, ¿qué es un argumento? Un argumento son frecuentes en nuestro lenguaje cotidiano. Por ello es importante estudiarlos y analizarlos para obtener razonamientos válidos y también que sean correctos. Estos argumentos están formados por una o varias aseveraciones. Estas aseveraciones son conocidas como premisas, de las cuales vamos a obtener otra aseveración, la cual se conoce como conclusión. De esto nos interesa conocer si un argumento es correcto o no, es decir, si tiene validez. Ahora nos preguntamos, ¿cuándo un argumento es válido? Un argumento es válido cuando la conjunción de las premisas implica la condición. Es decir, que vamos a unir a todas las premisas con el conectivo lógico y esto tiene que implicar nuestra conclusión. Es decir, que la condicional siempre va a ser verdadera. Para probar que es válido, utilizaremos el método de derivaciones formales, el cual consiste en utilizar razonamientos válidos, equivalencias lógicas y tautologías hasta llegar a la conclusión deseada. Ejemplo 1. Vamos a ver este ejemplo. Demostrar la validez del siguiente argumento utilizando una derivación formal. Puede existir más de una. Observemos. La maestra tiene dos secciones de matemática discreta 1 y se plantea lo siguiente: o es lunes o es martes. Si es lunes, tengo que dar clases de matemática discreta 1. Si es martes, entonces tengo que dar clases de matemática discreta 1. Por lo tanto, tengo que dar clases de matemática discreta 1. Muy bien, la conclusión es bastante elemental, pero nosotros, a partir de derivaciones formales, vamos a probar la validez de este argumento. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, el primer paso es pasar a lógica simbólica el enunciado que teníamos anteriormente. Muy bien, observemos. La primera premisa, perdón, la primera proposición, observemos. Es lunes, es martes. Tenemos ahí un conectivo. Un conectivo con dos proposiciones. Vamos a ver cuáles serían esas proposiciones. La proposición P, como es lunes, Q es martes. Al pasar estas dos a nuestra premisa, obtenemos lo siguiente. Nuestra primera premisa sería entonces P o Q. Muy bien. ¿Es lunes o es martes? Ahí tenemos nuestra primera premisa. ¿Cuál sería la siguiente? Decía, si era lunes, tengo que dar clases de matemática discreta. ¿Qué forma tiene esa premisa? Una forma de condicional. Muy bien. Pasemos nuestra segunda premisa entonces a forma de condicional. Si es lunes, si P, entonces tengo que dar clases de matemática discreta, entonces R. Nuestra segunda premisa. Nuestra tercera y última premisa decía que si era martes, entonces tengo que dar clases de matemática discreta. Si P, perdón, en este caso estamos hablando que era martes, por lo tanto, martes, entonces tengo que dar clases de matemática discreta. Muy bien. Estas tres son nuestras premisas. A partir de estas premisas, nosotros tenemos que derivar formalmente para llegar a una conclusión. A la conclusión de que tengo que dar clases de matemática discreta. Muy bien. Observemos. ¿Qué podemos hacer en este caso? Recordemos anteriormente que yo podía hacer cualquiera de los razonamientos válidos, razonamientos lógicos válidos. En este caso, unamos la premisa 2 con la premisa 3 con una conjunción. Muy bien. Tenemos un 4 que vamos a unir la premisa 2 y 3 con una conjunción. Y Q entonces R.
hemos hecho una conjunción de 2 y 3. Muy bien, una vez obtenida esta conjunción, observemos este pedazo de acá y esto de acá. Observemos este y este. ¿Qué les recuerda eso? Piensen un momento. Un dilema constructivo. Muy bien, recordemos que el dilema constructivo es como si yo tuviera dos modus ponens. Observe este primero de acá. P entonces R. Y observe a quién tengo aquí, a P. Tengo el antecedente de esta condicional. Ahora observe aquí. Q entonces R. Tengo Q. Tengo el antecedente de esta condicional. ¿Qué voy a concluir? El consecuente de la primera o el consecuente de la segunda. Perfecto. Es decir, que voy a concluir R o R. He hecho un dilema constructivo con 4 y 1. Muy bien. R o R. R o R por idempotencia, ¿quién es? Es R. Esta es la idempotencia de 5. ¿Y quién era R? Volvamos, dar clases de matemática discreta 1. Por lo tanto, si yo tengo estas premisas, mi conclusión va a ser R. Es decir, que yo tengo que dar clases de matemática discreta 1. En el segundo ejemplo, nos piden hacer una derivación formal para obtener la conclusión no P y no Q a partir de estas premisas. Muy bien, ¿cuál va a ser el primer paso para hacer esta derivación formal? El primer paso será numerarlas. Se preguntarán, ¿por qué numeramos las premisas? Pues para llevar un mejor orden y hacer referencias a ellas con las reglas que estamos utilizando. Muy bien, observemos estas premisas. Siempre es importante colocar cuáles son las premisas para saber si las hemos ocupado todas. Ahora observe la premisa 3 y la premisa 4. Piense, ¿qué podemos ocupar entre la premisa 3 y 4? Un modus tollens. Ocupando un modus tollens vamos a tener una quinta, la negación de R, entonces Q. Y otra premisa es la negación de Q, que voy a concluir. Según modus tollens, esto es R. Hemos ocupado modus tollens con 3 y 4. Muy bien, tengo a R. 3 y 4, ya lo ocupé. ¿Con cuál otra premisa creen ustedes que podemos ocupar R? Con la número 1. Muy bien. ¿Qué puedo ocupar con la primera? Vamos a tener una sexta. Observemos. Tenemos una disyunción. Muy bien, tenemos una disyunción de dos proposiciones. Tenemos la negación de una de ellas. ¿Podemos ocupar? Silogismo disyuntivo. Perfecto. Si ocupamos silogismo disyuntivo, la negación de R o la negación de S, y aquí tenemos que es R, concluimos que es la negación de S. Hemos ocupado silogismo disyuntivo con 1 y con 5. Muy bien. Observe, ¿qué nos falta ocupar? El 2. Nos falta ocupar la premisa 2. Y tenemos este numeral 6 que no es. La premisa 2 tiene forma de condicional y tenemos el antecedente de esa condicional. ¿Qué podemos ocupar? Modus ponens. Si ocupamos modus ponens con 2 y con 6, podemos concluir la negación de P
modus ponens, ¿entre quién? Entre 2 y 6. Ahora que ya he obtenido la negación de P, observemos a qué tengo que llegar. A la conclusión de no P y no Q. Observe, aquí tengo no P. Muy bien. Observe por ahí también, ¿no estará la negación de Q? En efecto, aquí tengo la negación de P, pero acá tengo la negación de Q. ¿Qué puedo hacer? Una conjunción. ¿Entre quién? Bueno, entre 7, que es no P, y 4. He hecho una conjunción de 4 y 7, llegando así a la conclusión que yo quería obtener. En el tercer ejemplo, nos piden hacer una derivación formal del siguiente argumento, a partir de estas premisas. ¿Cuál es nuestro primer paso? Numerar. Muy bien, numeramos nuestras premisas. Ahora observemos a la conclusión que yo tengo que llegar. Tengo que llegar a la conclusión R. Muy bien, ¿qué es lo primero que observamos? La premisa 1 y en la premisa 2 yo puedo ocupar un silogismo disyuntivo. Muy bien, ¿cuál sería la conclusión de ese silogismo disyuntivo? Si tengo P, O, Q, O, R y tengo A, no P, ¿qué puedo concluir? Exactamente, Q, O, R. He ocupado un silogismo disyuntivo con 1 y 2. Ahora muy bien, observen este QR de acá. Observe que tengo dos condicionales unidas con una conjunción. ¿Qué podemos ocupar ahí? Este antecedente se encuentra acá, este antecedente se encuentra acá. ¿Qué vamos a ocupar? Dilema constructivo, perfecto. Ocupemos ese dilema constructivo. Modus ponens del primero, modus ponens del segundo. ¿Qué voy a concluir? Voy a concluir el consecuente o este consecuente de acá. Dilema constructivo ¿entre quién? Entre 3 y 5. Perfecto. Tenemos SOT. Observe quién es SOT de todas esas premisas que yo tengo ahí. SOT es el antecedente de la cuarta premisa de acá. Si yo tengo una condicional y tengo el antecedente de esa condicional, yo puedo ocupar modus ponens. Y al ocupar modus ponens, yo tengo que concluir el consecuente de esta condicional. P, O, R. ¿Qué ocupé? Modus ponens. ¿Entre quién? 4 y 6. Ahora muy bien, no perdamos de vista a la conclusión que yo quiero llegar. Recordemos que la conclusión a la que yo tengo que llegar es R. Pero yo tengo P o R. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos ocupar, observemos, un silogismo disyuntivo. ¿Pero con quién? Observe esta premisa, esta conclusión de aquí, 7. Y observe esto de acá, 2. Si usted tiene una disyunción y usted tiene la negación de una de ellas, ¿qué va a concluir? La negación de P, P o R, su conclusión será R, exactamente. ¿Qué hemos ocupado? Un silogismo disyuntivo entre 2 y 7. Por lo tanto, la conclusión de todas estas premisas, en efecto, es R.